y amén. Si recordáis, hace unas semanas consideramos el precio de seguir a Jesús. ¿Recordáis? Ser discípulo de Cristo, estuvimos diciendo, que requiere un costo muy alto, aunque hay una ganancia infinitamente mayor. El discípulo, recordáis, se sienta, considera, toma la calculadora y apunta. Apartado de pérdida, ¿qué pierde el discípulo? Pues hay que pagar un precio. No se puede amar a la familia por encima de todo, sino a Jesús. No se puede amar a uno mismo por encima de todo, sino a Jesús primeramente. La pérdida es la muerte a uno mismo por la causa de Cristo. Pero no solo hay pérdida seguir a Cristo, sino hay más, hay ganancia, estuvimos diciendo. Así que el discípulo también piensa, también calcula y también apunta en el apartado de ganancia. ¿Qué gano? Así que suma, y el aparato electrónico no puede ya calcular. La pantalla comienza a parpadear, se bloquea y echa humo. ¿Por qué? Porque no hay dígitos que puedan recoger el valor de la ganancia de seguir a Cristo. El beneficio es incalculable. El valor de lo que ganamos es infinitamente mayor. Esa ganancia es Jesús mismo, Él mismo. Así que seguir a Jesús es estar con Jesús. Amados, la vida cristiana es un continuo seguir a Jesús. Continuo. Pablo compara la vida cristiana como una carrera de larga distancia o como una dura batalla. Sin embargo, es una carrera que no se corre a la aventura, sino legítimamente. Es una batalla que no consiste en lanzar puños allí al aire a ver qué golpea. No, todo lo contrario. El luchador cristiano apunta estratégicamente al pecado que aún mora en él y golpea en el poder del Espíritu para mortificarlo. Hermano, la carrera es larga. La batalla de la fe es dura. Seguir a Cristo tiene un costo. No obstante, quiero decir esto. En esa carrera y en esa batalla no estamos solos. Hay más corredores que están a nuestro lado, que siguen también a Jesús. Hay más luchadores también que están en nuestro equipo. Así que con la ayuda del Señor vamos a hacer un parón en la serie de predicaciones acerca de la oración. Y durante una semana vamos a estar considerando un gran peligro que el cristiano tiene que tener en presente para seguir a Jesús. ¿Hay que correr legítimamente? ¿Deseamos acabar la carrera? ¿Hay que golpear estratégicamente? ¿Deseamos ganar el combate de la fe? ¿Sí? Pues cuidado. Cuidado con un mal uso de la libertad cristiana. Apúntalo ahí. Un mal uso de la libertad cristiana. Este es el gran peligro. El Señor ponía en estos días un peso muy grande acerca del manejo del uso de la libertad cristiana. Un mal manejo del uso de la libertad cristiana que se da hoy mucho entre los cristianos y entre las iglesias. Un mal uso de esta libertad puede perjudicar nuestra salud espiritual, puede hacer tropezar a otros que corren y que batallan a nuestro lado, y lo peor, puede manchar el nombre del Señor. La verdad es que la mentalidad individualista, orgullosa y engreída de nuestra época no ayuda mucho. Y la iglesia, hermano, está muy influenciada por ella, por esta mentalidad. ¿Quién es el pastor para decirme a mí cómo deberían ser las cosas en mi matrimonio? ¿Por qué me tengo que negar a ciertas cosas lícitas por los demás hermanos? A ver, si yo estoy saludable espiritualmente, ¿por qué es necesario asistir a las reuniones de la iglesia por cuidar la salud espiritual de mis hermanos? ¿Qué tiene que ver mi ausencia en las reuniones con la asistencia de mis otros hermanos? Bueno, y ahora que viene el verano y tengo la intención de ir a la playa algunos domingos, ¿por qué debo replantearme si está bien o no asistir los domingos? ¿Qué malo es ir con la familia a la playa los domingos en la mañana? Qué malo es que mis hijos jueguen al fútbol los domingos en la mañana y eso nos haga dejar de ir a la iglesia un puñado de domingos. ¿Por qué me debo plantear el asistir a las reuniones de estudios bíblicos y a la oración en vez de estar en mi casa de tranqui o ir de compras entre semanas? ¿Qué malo tiene esto de último?
Que cada uno siga a Cristo, ¿no? ¿Por qué comprometerme con una iglesia local? ¿Por qué debo rendir cuenta, tengo que rendir cuenta de mi vida cristiana a una iglesia local? Si Dios es mi pastor, a Él solo yo tengo que rendir cuenta. Bueno, y siendo mujer, ¿por qué debo vestirme más modestamente por motivo de los hombres? ¿Por qué privarme de colocar en Facebook fotos de postureo echando morritos al aire por cuidar a los jóvenes que verán esa foto? ¿Por qué? ¿Acaso es malo marcar las curvas de mi cuerpo y hacer el gesto de besos? Que se saquen los ojos cuando pasen o cuando me vean, ¿no te digo? Ir a una discoteca y luego colocar en el estado WhatsApp un versículo bíblico. ¿Qué pasa? Que la gente piense lo que quieran, el Señor lo sabe todo. ¿O por qué renunciar a un estilo de vida más alto económicamente para cubrir necesidades de hermanos de la fe que se encuentran en Potosí, Bolivia? Que estudien una buena carrera y salgan a otro país más desarrollado, ¿no te digo? Y hermanos, así podemos estar diciendo y diciendo ejemplo tras ejemplo acerca de un mal manejo de la libertad que tenemos en Cristo. En 1 Corintios, si venís conmigo, Pablo trata con seriedad este asunto. 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Lo tenéis? Vamos a leer del 1 al 13. Y Pablo está hablando acerca de este mal uso que se daba de la libertad cristiana entre los corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la viva bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 9, está hablando de cómo él mismo ejerce su libertad cristiana. Este era el tema que se estaba tratando con los corintios en este momento de la epístola. Los hermanos de Corintio hacían un manejo nefasto de la libertad que tenían en Cristo. Así que el apóstol se pone de ejemplo de cómo él usa su libertad. Fijarse en el capítulo 9, versículos 19 y 23. Dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Te das cuenta? Pablo tiene derechos de apóstol, pero renuncia a ellos. Tiene derechos y libertades para tomar lo material de la iglesia de Corintios, pero renuncia a ellos. Tiene libertades para ser libre de la ley, pero se sujeta a la ley, ¿para qué? Para ganar a los judíos. A los gentiles se hace gentiles. Teniendo derecho, por ser fuerte en Dios, renuncia a ello para ganar a los más débiles.
Teniendo libertad en Cristo, Pablo renuncia a sus derechos y libertades por amor a Dios, al prójimo y a la extensión del Evangelio. Ahora en este capítulo 10 que hemos leído, continúa respondiendo a algunas inquietudes de los corintios en el uso de su libertad cristiana. Y más concretamente, con respecto a la comida sacrificada a los ídolos y la participación de ellos en ciertas fiestas sociales que se celebraban en un contexto idolátrico. Hermanos, los sacrificios de los animales eran una parte integral en la adoración de los paganos que rendían a sus dioses. Y tal parece que esa carne sacrificada a los ídolos se dividía en tres porciones. Una parte era quemada, otra parte era dada a los sacerdotes paganos y los que servían en ese tiempo de adoración, y la otra parte era vendida a un precio más bajo o eran consumidas por adoradores como una especie de banquete que tenía una fiesta no solo religiosa, una connotación religiosa, sino también social. En aquellos días, hermanos, los templos no solo funcionaban como lugares de adoración, los templos también eran como una especie de carnicería. Y además eran una especie de restaurante. En el interior de los templos, después de hacer todas estas cosas y quemar la carne de los animales, se servían en los templos allí un banquete donde se hacían fiestas y esas fiestas terminaban normalmente en libertinaje. Esto es lo que pasaba en aquel tiempo. Así que la pregunta que se planteaba era la siguiente: ¿era lícito para un cristiano participar de este tipo de actividades? ¿O comprar la carne sacrificada a los ídolos? Responderían algunos: un ídolo no es nada, el ídolo es falso. Pero lo que no se planteaban estas personas es ¿qué repercusión tendría en un nuevo creyente que había tenido problemas con la idolatría en su vida pasada al ver a estos cristianos en esa fiesta? ¿Cuál es el consejo que Pablo le está dando? Antepongan el amor a sus derechos y libertades. Antepongan el amor a sus derechos y libertades. Corintios, querida iglesia, la pregunta no es ¿tengo derecho a hacerlo? Más bien debe preguntarse si lo que vais a hacer es peligroso para vuestra vida espiritual o para la vida de otro hermano, o si eso que vas a hacer puede manchar el nombre de Dios y poner tropiezo al Evangelio. Esa es la pregunta, no si tienes derecho a hacerlo. Lo que vas a hacer, ¿te edifica? ¿Puede afectar a tu alma? ¿Puede hacer tropezar a un hermano? ¿Puede hacer manchar el nombre de Dios y poner un tropiezo en el Evangelio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, lo que está diciendo. Los corintios no veían peligroso exponerse a ciertas actividades sociales de la ciudad. Pensaban que eran cristianos maduros y que tenían pues la libertad para hacer lo que ellos les apeteciera. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Todo me es lícito, decía. Así que Pablo hace una advertencia a los hermanos. A esos hermanos que se consideran espirituales, maduros, con derecho y con suma libertad en Cristo, que participaban en estas fiestas paganas y que decían que eso no les afectaba en absoluto. Les dice, cuidado con vuestra confianza en vosotros mismos, cuidado con vuestro envanecimiento. Así que Pablo lo que hace es tomar la imagen histórica del pueblo de Israel, atravesando el desierto, y él expone los acontecimientos y los privilegios que tuvieron esas personas. Y eso lo extrapola para que nosotros veamos los beneficios y los privilegios que tenemos también nosotros en Cristo. Y a pesar de que ellos tuvieron todos esos privilegios, casi todos, ahora después lo veremos, quedaron postrados en el desierto. Y está diciendo, cuidado, que mira todos estos beneficios que ellos tuvieron, mira todos los privilegios que ellos tuvieron, cuidado. Así que él comienza diciendo los grandes privilegios que experimentaron los israelitas que salieron de la esclavitud egipcia, con la idea de relacionarlo con los acontecimientos y los beneficios que recibimos los cristianos.
hace un llamado a no ignorar estos grandes beneficios. Versículo 1, lo tenéis, capítulo 10, versículo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Israel estaba atravesando el mar en seco, ¿recordáis? La nube se encontraba encima de ellos. Experimentaron como una especie de bautismo en Moisés. El pueblo israelita estaba dejando su vida de servidumbre para vivir una vida en libertad en Dios. Eso es lo que estaba pasando, de una manera muy simbólica. El versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios había mandado para sustentar a su pueblo en medio del desierto el maná. Y todos comieron ese maná. Descendía del cielo cada día, menos el sábado. Y los israelitas tenían que recoger la porción estipulada por Dios. Y Dios alimentó así al pueblo de Israel durante 40 años. Todos comieron. Y dice, si continuamos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Dios milagrosamente le sacó agua de las rocas. Y Pablo aclara que Cristo estaba con su pueblo. ¿Qué está haciendo Pablo con esta referencia? Pablo lo que está haciendo es que fijarse los beneficios, los privilegios, los acontecimientos que tuvieron el pueblo de Israel, pero fijarse lo que tenéis vosotros. Es lo que está diciendo en un sentido. Los corintios también habían sido bautizados, pero no en Moisés, sino en Cristo. Y si son de Dios, también han tenido que comer, pero no el maná, sino el verdadero pan que descendió del cielo, a Jesús mismo. Y también han bebido, pero no agua de una piedra, sino la verdadera agua que quita la sed espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vamos comprendiendo el planteamiento de Pablo. Los corintios han recibido beneficios más altos, más anchos, más profundos que los israelitas. Como diríamos coloquialmente, más mejor. Más mejor. Unos beneficios en una dimensión más alta que los israelitas. Y además lo han recibido por pura gracia, como diríamos coloquialmente, de gañote. Gratis. Gratis, por pura gracia. Entonces la pregunta es, ¿qué derechos reclaman estos supuestos creyentes como si ellos mismos lo hubieran ganado? ¿Cuánto dinero ha salido de sus bolsillos para ganar su libertad? ¿Qué sacrificio han hecho ellos para ganar esa libertad que tienen? Nada. Todo ha sido dado gratuitamente. Entonces, ¿por qué es tan envanecido en cuanto al uso de su libertad cristiana? Dicen qué malo es. A ver, qué malo es participar en las fiestas sociales, culturales e incluso religiosas dedicadas a ídolos paganos, si los ídolos no son nada. Qué malo es ir a la feria, estar en una caseta, echarse unos bailes modernos con un rebujito en la mano. Qué malo es eso. Qué malo es. ¿Puede afectar eso tu vida espiritual? ¿No crees que puede estar jugando con fuego? No, pero yo estoy bien cimentado. Tengo una doctrina precisa y sé muy bien dónde estoy. Vale, estupendo, me alegro. Pero ¿puede hacer eso tropezar a algún recién convertido que ha salido de esos lugares de oscuridad? No sé, pues tendrá él que vérsela con el Señor, tendrá que ir creciendo, ¿no? Hay que ser luz en la sociedad, hay que estar con ellos, ¿no? Pero a lo mejor, hermano, en tu afán por hacerte relevante, puede ser que te estés pasando de la raya. Se puede enturbiar tu mirada y no distinguir la luz de las tinieblas. Y además le puede estar mostrando a la gente un cristianismo de pegatina, barato, una ganga, que no tiene un verdadero costo por seguir a Jesús. Y entonces dirá, bueno, pero es mi libertad. Mis hermanos, nuestra libertad en Cristo no la hemos conseguido nosotros. Nos ha sido dada gratuitamente. Nuestro Señor Jesucristo fue a Egipto, fue a la cruz del Calvario. Y allí fue tratado como un esclavo. Cargó todas nuestras ofensas. Apartó el mar de pecado que nos separaba para estar en la presencia de Dios y nos redimió.
Nuestra libertad, y no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos, costó hasta la última gota de la sangre de Jesús. ¿Cómo soy yo capaz de usar la libertad cristiana con tanta ligereza? Tu vida no es tuya. Mi vida no es mía. Es de aquel quien la compró con su preciosa sangre. Mi vida es del Señor. Todo le pertenece a Él. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción, cada cosa que yo tengo le pertenece a Él. ¿Soy libre? Sí, pero soy libre, pero preso en el Señor, para su gloria, para su honra. Por tanto, hermano, cuidado, de verdad, cuidado. Cuidado con el orgullo que nos hace pensar que nuestros derechos y libertades, como si nosotros lo hubiéramos conseguido con nuestros méritos, por venir a la iglesia, por asistir aquí, por hacer algún curso de estudio bíblico, que no, que nos lo ha dado Él, que le pertenece a Él y que es para Él. Cuidado, hermano, de no hacer tropezar con lo que nosotros hacemos a algunos de estos cristianos. Cuidado de coger nuestros derechos y anteponerlo al amor. Cuidado con estar poniendo tropiezo al Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo lo que hace es dar advertencia. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y disfrutó de muchos privilegios, de muchos hermanos. Pero fíjate, continúa el texto, versículo 5. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En Números, capítulo 1, versículo 46, se nos relata que se contaron los varones del pueblo de Israel de 20 años hacia arriba, que salieron de Egipto, y fueron 603.550 varones. Súmale a esto las mujeres. Aproximadamente, estamos hablando de 1.200.000 personas, sin contar los niños y las niñas. ¿Sabéis cuántos de ellos entraron en la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Todos salieron. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados. Todos comieron el alimento. Todos bebieron la misma bebida. Todos. Y dice versículo 6, lo tenéis ahí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo continúa dando 5 advertencias tomados de 5 ejemplos históricos del pueblo de Israel en medio del desierto. Veamos estas 5 cosas que hacían que usaran mal su libertad. Versículo 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La primera advertencia es contra la codicia. La codicia. Pablo apunta al hecho de cuando en número capítulo 11, versículo del 4 al 6, la gente se mezcló con gente extranjera, los israelitas. Y entonces se despertó en ellos un vivo deseo. Y a los israelitas también se les despertaron. ¿Quién nos diera de comer carne? Decían. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Esta multitud desechó a Dios, desechó el pan de Dios. Tuvieron un vivo deseo por la comida de Egipto. Estaban rechazando el cuidado y la provisión de Dios. No les era suficiente ese maná. Deseaban otra cosa, carne. Dice que hasta lloraron. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Incluso la codicia era de tal grado que cegó el entendimiento de este gentío. Oh, queremos el pescado que comíamos de Egipto, en Egipto de balde. Gratis. Se le olvidó que eran allí esclavos. El pecado de la codicia brota en el corazón, hermano, y ciega el razonamiento, haciendo ver lo opuesto a la realidad. El codicioso no ve bien, no quiere ver, anhela tan fuertemente aquello que desea que se mienta a sí mismo.
Y claro, le hace pensar que tal cosa no le afecta, que de ninguna manera hace tropezar a otros hermanos en la fe. La codicia hace que interpongamos nuestros derechos, lo pongamos por delante del verdadero amor a Dios y amor al prójimo. Hay un deseo por encima del amor a Dios, hay un deseo por encima de amar al prójimo, y es aquello que deseamos. Después de esta petición de los israelitas, dice Dios, ¿queréis carne? Pues carne tendréis hasta que os salga por las mismas narices. Dios envió carne, pero también Dios envió una plaga muy grande y murieron muchos en aquel día mientras comían. Pablo amonesta a los corintios diciéndole lo que no deben hacer. Alude al 10º mandamiento, no codiciarás. Este mandamiento es la base del decálogo, ya que la codicia provoca todo tipo de pecado. ¿Cómo saber si soy codicioso? El descontento es síntoma de la codicia. Dice John Piper, la codicia es desear tanto una cosa que pierdas tu contentamiento en Dios. Si en nuestro corazón hay descontento, ingratitud, amargura, envidia, impaciencia, es indicio de que hay codicia. Por eso en Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuidado, hermano, con la codicia. La codicia nos lleva a usar mal nuestra libertad cristiana. Hermano, es un pecado difícilmente de apreciarlo, y más donde nosotros vivimos, en un mundo desarrollado, donde tenemos muchas cosas, donde nos fijamos con el vecino, con el que tiene allí. No te fijes ahí. La codicia está muy metida dentro de nosotros. Segundo, la segunda advertencia, versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta parte está haciendo referencia a cuando Moisés está en el monte Sinaí, ¿recordáis? Y el pueblo se cansa de esperar a Moisés, que no viene. Hagamos fiesta, hagamos un becerro, ¿recordáis? Le pidieron a Aarón, hagamos un ídolo. Y entonces le dieron el oro a Aarón y allí hicieron, ¿recordáis? Pusieron allí un becerro de oro y dice, este es Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto. Y entonces se levantaron a jugar, a festejar. Y entonces, esto es lo que pasó, que el pueblo se desenfrenó en un libertinaje sexual. En los ritos paganos, la gente comía y bebía en honor a un ídolo. Los bailes que seguían después de la comida, por lo general llevaba al libertinaje. Tercera cosa, seguidamente a la idolatría, versículo 8, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre la idolatría y la inmoralidad sexual. Pablo toma como ejemplo a Israel en su travesía en el desierto, y entonces está hablando de cuando Israel moraba en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus pueblos, de sus pueblos. Y el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses. Entonces dice, no forniquemos como ellos, porque en ese día cayeron 23.000. Los hermanos de Corinto se estaban exponiendo, cuando iban a esos templos paganos, a las mismas situaciones que le podían producir pecar. Se levantaban allí en esas fiestas. Y esas fiestas, muchas veces, como pasó al pueblo de Israel, se entregaban en una orgía pagana. En los tiempos de Pablo no había internet, hermano. No había redes sociales ni televisión, pero sí había muchos templos. Muchos templos. La vida social estaba siempre relacionada con los templos, con las prácticas religiosas, seguidas después del desenfreno. Podrían decir entonces los hermanos de Corinto, ¿entonces qué? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos ir a ningún sitio? ¿No podemos acudir a las fiestas sociales? ¿No podemos comer en los salones de la diosa Artemisa? Si todas las cosas que se hacen en la ciudad están relacionadas con las fiestas paganas,
¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos en una burbuja? Y Pablo les diría, no os expongáis a ciertas prácticas normales para la sociedad, porque Dios las abomina, Dios las aborrece, y esas cosas pueden llevar a pecar. Si un hermano que ha sido rescatado de esa manera de vivir, escucha a vosotros, que decís que sois espirituales, que estáis en esas cosas, y os ven allí, no puede ser tropiezo para él. La cuarta exhortación, versículo 9. No tentar al Señor. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Justo después de haber vencido el pueblo de Israel, al rey Arad, el pueblo no quería rodear la tierra de Edom. Dice, ahora rodear la tierra de Edom, ¡puf! Dice la Escritura que el pueblo se desalentó. Se pusieron impacientes, blasfemaron contra Moisés, rechazaron el maná y clamaron por agua. En respuesta a esto, Dios envió serpientes venenosas al campamento. Cuando el pueblo se arrepintió de su pecado, ¿recordáis? Moisés oró por ello, puso una serpiente de bronce, la colocó en un poste y la gente que miraba a esa serpiente sobrevivió. Hermanos, aquellos que tenemos hijos, sabemos que los hijos nos prueban a ver dónde está el límite. Nos prueban, verifican dónde pueden llegar sin ser disciplinados. Hay ciertos cristianos, o que se denominan cristianos, que juegan así con Dios. Entran ahí como de puntillita en el pecado y dicen, tampoco pasa nada, yo estoy bien. Y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen por entero ahí. ¿Dónde está el límite? Yo sigo. La iglesia de hoy, hermano, está llena de mundanalidad. Llena. Porque hay cristianos que juegan así con Dios. Cuidado.